Bienvenidos a este octavo episodio de Te habla tu cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y hoy te voy a estar acompañando en un recorrido por los programas biológicos que se llevan a cabo en los riñones. Vamos a estar recorriendo tanto los programas biológicos vinculados con los túbulos colectores del riñón, tan importantes en relación a la retención de líquidos, con toda la injerencia que tiene este mecanismo también en relación a otros programas biológicos, como vamos a ir viendo. Y también vamos a desplegar qué sucede en los tejidos de la corteza renal. En ellos vamos a ver cómo se activan los programas biológicos en relación a la gestión de líquidos. Así que comenzamos. Como hacemos en cada episodio, vamos a comenzar describiendo cuáles son las funciones de los riñones. Algunas de ellas por ahí más conocidas por todo el mundo, más obvias, y otras por ahí no tan conocidas. Esto nos va a permitir luego poder dar un marco funcional en relación a las adaptaciones que vamos a ir recorriendo más adelante. Entonces, los riñones se encargan de la excreción de sustancias de nuestro cuerpo que forman parte del desecho metabólico y esta excreción se da a través de la orina, ¿sí? Cuentan con funciones de regulación de nuestro equilibrio interno, la homeostasis, ese equilibrio fisiológico interno, ¿sí? Y también controlan el volumen de los líquidos extracelulares, la osmolaridad del plasma sanguíneo y el balance de electrolitos, o sea, el pH del medio interno. Además, los riñones generan hormonas como la eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos de la sangre, y la renina, que regula la presión arterial. Vamos a comenzar entonces con el primer programa biológico de riñones, que es el de túbulos colectores renales. Es un programa de endodermo, por lo tanto un programa que está asociado a la supervivencia básica del individuo. Este programa biológico está asociado a las nociones más arcaicas de ubicación en el territorio o ubicación en el espacio-tiempo. Esta primera noción está asociada a el agua como necesidad básica para la vida. Entonces, una persona que activa el programa biológico de túbulos colectores renales va a comenzar a tener retención de líquidos, y esa retención tiene el sentido de aportar a esa persona o a ese individuo biológico una reserva extra de agua, ya que tiene una interpretación de su entorno como de sentirse, entre comillas, como pez fuera del agua. Esa noción de pez fuera del agua está muy asociada a las funciones arcaicas de los riñones, que cumplieron una función inicial cuando los peces comenzaron una transición hacia la conquista del territorio o de los primeros espacios de tierra. Esta transición, que llevó millones de años y que incluye la situación intermedia de anfibios, generó como recurso para seguir cargando el agua en el cuerpo, ya que no había una capacidad de respirar oxígeno en un principio, generó esos riñones arcaicos como primer función de adaptación a un ambiente que era extraño, o ese pez sintiéndose fuera de su medio referente. Entonces quedó grabado en los riñones esa función
muy arcaica en relación a la referencia que tengo acerca de mi territorio. Entonces, actualmente se activa este programa biológico de túbulos colectores cada vez que un individuo se siente prófugo, se siente en lucha por su propia existencia, siente que ha perdido su referencia, su contención, siente que está solo o desamparado o de alguna manera echado a su propia suerte. Y se activa muy comúnmente en la actualidad ante situaciones como una internación o alguien que es hospitalizado. Nos sucede muy a menudo a cada uno de nosotros cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, las personas que están internadas en geriátricos, cuando hay una mudanza, es decir, cuando se cambia la referencia territorial de base. Entonces nuestro cerebro lo que hace a partir de ese cambio en las referencias de base del territorio es generar una primera adaptación reteniendo líquidos. Esto es porque por lo general un individuo cuando está en su territorio de base tiene acceso al agua como primer medio de supervivencia. Entonces quedó archivado, quedó guardado en nuestro cerebro este mecanismo adaptativo en relación a el cambio abrupto de territorio o incluso el sentirse desamparado por más que uno está en su propio territorio. Estos cambios generan un aumento de función en los túbulos colectores, que son justamente los que colectan el agua, y se evidencia esta retención de líquidos, por ejemplo, en una mayor hinchazón o mayor edema general a nivel de todo el cuerpo, y vamos a ver ahora cómo eso afecta a otros programas biológicos que pueda tener la persona también, sobre todo en fase de reparación. Vamos a enfocarnos ahora en cómo puede repercutir el tener el programa de túbulos colectores activo mientras se está cursando algún otro programa biológico, cualquiera sea este, en fase de reparación. Como hemos visto en el primer episodio de este podcast, aquel en el que vimos el recorrido dentro de un programa biológico en general, hemos visto que cuando un programa biológico llega a la fase de reparación, puntualmente al primer periodo de esa fase, conocido como PCLA, ocurre en esos tejidos una edematización o una adaptación, pero siempre en un medio muy vinculado a este edema. Imagínense entonces lo que ocurre en un tejido que está edematizado, transitándose la reparación, pero en un contexto biológico, corporal, de retención de líquidos. Seguramente lo que ocurre es que ese edema, tanto a nivel del tejido o del órgano, como también a nivel cerebral, comienza a acumularse, comienza a generar mayores dolores por compresión de tejidos, comienza a agudizar las sintomatologías propias de la reparación y complica cualquier otro programa biológico que esté cursando. Entonces, los túbulos colectores renales, este conflicto de sentirse sin referencia territorial o sentirse como pez fuera del agua, va a tener muchísima importancia en relación a otros programas biológicos activos en la persona. Un ejemplo es una bronquitis con túbulos colectores activos se transforma en una neumonía.
Volviendo ahora a describir de forma pura el programa biológico de túbulos colectores, vamos a ver que en fase activa hay un aumento de la reabsorción de líquidos. Como decíamos antes, hay retención de líquidos por parte del individuo. Si este aumento de función continúa en el tiempo, como sucede en otros órganos, va a comenzar a haber una proliferación celular. Una vez que todas las células están al máximo en su función y el conflicto continúa activo, va a comenzar la proliferación celular que la medicina llamará un adenocarcinoma a nivel de la corteza renal. Luego va a haber una oliguria o anuria vinculada con esa hiperfunción a nivel de los túbulos colectores, y en fase de reparación va a haber una disminución abrupta de la función renal, lo que conocemos como insuficiencia renal o fallo renal de parte de la medicina. Esa disminución abrupta va a generar una reactivación en la función de diuresis, y paralelamente, si es que hubo una proliferación celular, esa proliferación se va a degradar por parte de las que ya hemos descrito, las famosas micobacterias. Para terminar de describir este programa biológico y también para que tengan una visión más detallada o más acabada de cómo funcionan los túbulos colectores renales, vamos a poner un par de ejemplos. Estos ejemplos que vamos a poner se van a dar cuenta que son casi cotidianos, que no representan por ahí un gran DHS o un gran conflicto en la persona. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones. Seguramente los primeros días de estar habitando ese lugar a donde has ido de vacaciones, vas a notar que hay mayor hinchazón en tu cuerpo, mayor retención de líquido, incluso que vas menos al baño, ¿sí? Tanto a hacer pis como a hacer caca. Y eso está vinculado con que tu cuerpo, al haberse percibido en un territorio diferente al habitual, es decir, en este lugar a donde has ido de vacaciones, comienza esta retención de líquidos. Otro momento muy común en el cual se activan los túbulos colectores renales son las situaciones de hospitalización. Si una persona que de repente tiene que estar internada, que además de estar fuera de su territorio no se siente contenida porque tiene horarios en los cuales es visitada por sus seres queridos, está comiendo alimentos diferentes a los que come habitualmente, las comidas que le dan en la clínica o en el hospital. Todo eso suma a esta activación de retención de líquidos. Y si esa persona además está cursando algún otro tipo de programa biológico, se genera una gran complicación en los momentos de edema y una agudización de todas las sintomatologías propias de esa fase de reparación, es decir, de la adaptación a sus tejidos. Este programa biológico es conocido por la etiqueta o el nombre que le pone la medicina clásica como un cáncer de riñón, puntualmente un adenocarcinoma renal, cuando se encuentra en fase activa. Y cuando se encuentra en fase de reparación, es decir, cuando el individuo ha resuelto su conflicto de referencia territorial, de sentirse prófugo o como pez fuera del agua, es decir, estar viviendo en una casa o en un territorio o estar en el trabajo sin sentirse o sin sentir a ese territorio como propio. Entonces, esa situación de desamparo genera una acumulación de masa conflictual, es decir, de intensidad del conflicto,
por el tiempo en que ese conflicto se sostiene o se mantiene activo, y cuando la persona pasa a fase de reparación, la disminución abrupta de la función renal lo lleva a una falla o a una insuficiencia. Esto es cubierto por la medicina clásica con el proceso de diálisis, lo cual, lejos de resolver la situación, genera que la función renal nunca más vuelva a llevarse a cabo de forma biológica y de forma natural en el individuo. Por eso mismo se darán cuenta de la importancia que tiene conocer estas leyes biológicas y sobre todo este programa específico de túbulos colectores renales en relación a la entrada en la fase de reparación, esa disminución abrupta, pero que es momentánea y que si es interferida por algún proceso, por ejemplo como la diálisis o la medicación, se transforma en una disfunción crónica, en una disfunción permanente. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora en el programa biológico de mesodermo nuevo, que está vinculado con otros tejidos del riñón, como son la corteza renal y el parénquima renal. Este programa biológico se activa cuando el individuo vive un DHS o un bioshock por incapacidad de gestionar un líquido, es decir, lo que podríamos llamar un conflicto con líquidos. Y aquí cuando hablamos de líquidos nos vamos a referir a la interpretación de un líquido de forma literal, es decir, por ejemplo, un conflicto con el alcohol o con un alcohólico, un conflicto en relación a la orina, por ejemplo, un niño que se hace pis encima, conflictos con la sangre, ver a alguien sangrar en exceso o sentir un shock biológico en relación a la leche, alguien que derrama la leche y alguien le grita o lo ataca. E incluso conflictos, por ejemplo, que hemos observado en relación a inundaciones. Se inunda la casa o se inunda el barrio y se vive un conflicto sostenido en el tiempo. Ese tipo de conflictos literales activan entonces una adaptación en la corteza renal y el parénquima. En fase activa, esa adaptación va a estar vinculada con una disminución del tejido de la corteza y una marcada hipertensión arterial para compensar la pérdida de función a nivel renal. Ahora también hay una posibilidad de que la interpretación del conflicto de líquidos sea figurativa. Y acá es donde hay tres, o por lo menos conozco yo, tres nociones vinculadas a los líquidos de manera simbólica. La primera noción es el dinero, ya que es lo que nos permite un intercambio en relación a la liquidez, es decir, al poder de intercambio que tiene el dinero respecto de, por ejemplo, un bien. Entonces, la liquidez de algo está vinculada con la posibilidad de intercambiar más fácilmente ese bien que es el dinero, ¿no? El segundo concepto de líquido figurativo es la idea de madre. Estamos hablando por ahí de un conflicto con la madre, asociado a esa primer referencia de madre que todos tenemos, que es el líquido amniótico, es decir, el líquido de cuando estábamos dentro de la panza de mamá. Y el tercer concepto figurativo de líquidos es la referencia o los referentes, ya que siempre toda forma de vida toma como referencia al agua en primera instancia, como veíamos en el programa de túbulos colectores renales.
Detengámonos ahora un poquito más en relación a cómo se transita este programa biológico en las distintas fases. Como decíamos recién, en fase activa, entonces hay una disminución del tejido de la corteza y esto genera una compensación que conocemos como hipertensión arterial. Es decir, toda persona hipertensa tiene activo un conflicto de líquidos. Lo que hemos observado, y que por lo general el conflicto de hipertensión arterial está muy vinculado a el dinero, a la entrada y salida de dinero del territorio o en relación a la persona. Es decir, una persona que no recibe el dinero que está esperando, o una persona que siente que está gastando dinero de más, o una persona que su gestión cotidiana del dinero siempre es ahí al límite, ¿no? Que tiene que cubrir el banco, que tiene que hacer un pago, o que tiene que recibir un pago y no lo hace. Entonces, esto es por ahí, en la gran mayoría de los casos, vinculada con la hipertensión, es lo que hemos observado. Y también hemos visto en muchos casos conflictos vinculados con la madre y también conflictos de líquidos reales, como nombrábamos antes. ¿Qué sucede en la fase de reparación? Es decir, cuando la persona resuelve ese conflicto de líquidos, lo que va a suceder es que va a haber una proliferación celular, ¿sí? Como en todo tejido del mesodermo nuevo, y puede que aparezcan un nefroblastoma como parte de esa reparación, un tumor de Wilms o incluso quistes renales. Bueno, y llegamos al final de este episodio. Espero hayan disfrutado lo que fuimos recorriendo hasta acá. Los invito también, si no lo han hecho, a escuchar los otros episodios de este podcast. Este ya es el 8º. Así que si les interesó y les vino bien esta explicación que voy compartiendo, les recomiendo eso, que escuchen otros episodios, e incluso que si ya lo han hecho, estén atentos y pendientes en las próximas semanas, ya que iremos publicando otros programas biológicos, otros síntomas, otras enfermedades que bueno, siempre viene muy bien comprender la relación entre esas adaptaciones biológicas con la percepción, con nuestra manera única de interpretar y de dar significado a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que bueno, los saludo y nos vemos la próxima.